Hola, en este video estaremos estudiando el diodo ideal y su característica de transferencia. Como se ha estudiado en la lectura de esta unidad, el diodo es un elemento de dos terminales, ánodo y cátodo, de manera que la corriente solo puede fluir de ánodo a cátodo en este sentido, siempre y cuando el voltaje B aplicado esté polarizado directamente, esto es, el voltaje en el ánodo sea mayor que el voltaje en el cátodo, tal como se indica en la figura de la derecha, en la cual encontramos la relación entre el voltaje B aplicado y la corriente I en el diodo, de manera que con la polaridad directa la corriente es indefinida. Por otro lado, en la polaridad inversa, la cual corresponde a que el voltaje del cátodo sea mayor que el voltaje del ánodo, la corriente es cero, como se indica en esta línea roja. Este comportamiento descrito se asemeja al comportamiento de un switch, como el que voy a dibujar aquí a continuación, un switch o un conmutador, el cual es un elemento que, de acuerdo al voltaje aplicado, estará cerrado o estará abierto, de manera que si el voltaje aplicado es menor a 0, entonces el switch está abierto y la corriente entonces será 0, lo cual entonces corresponde a este comportamiento de esta figura de la izquierda. Por otro lado, si el voltaje B es positivo, entonces el switch se cierra y por ende puede dar corriente mayor que 0. Esto corresponde al comportamiento mostrado aquí del lado de la derecha. Entonces tenemos aquí las dos condiciones de polaridad directa y polaridad inversa, en la cual la polaridad directa el sistema está cerrado y la corriente existe, y en la polaridad inversa el sistema está abierto y la corriente no existe. Con lo anterior podemos entonces decir que en un circuito con diodos el voltaje de salida del circuito va a depender de que el diodo esté encendido o esté apagado, es decir, que esté encendido, su voltaje de diodo sea mayor a 0 para un diodo ideal, o que esté apagado, esto es que el voltaje de diodo esté menor o igual a 0 para el diodo ideal. Para un diodo de silicio, un diodo real, el voltaje de diodo encendido será mayor aproximadamente a 0.7 voltios y su voltaje apagado mayor o igual, y para un diodo apagado pues su voltaje será menor a 0.7 voltios, esto para un diodo de silicio. En algunas referencias de diodos puede darse el caso de que este voltaje sea un poco menor, que el voltaje de encendido sea aproximadamente 0.62 voltios. Esto depende del fabricante y la referencia del diodo, de manera que entonces el voltaje de encendido suele variar de acuerdo al fabricante o a la referencia del diodo. En general, podemos decir que un voltaje superior a 0.6 se considera un voltaje de encendido y un voltaje inferior a 0.6 se considera un voltaje de apagado para diodos de silicio. Vamos ahora a estudiar el concepto de característica de transferencia, la cual, como se indica aquí, es la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada de un circuito. Como tal, entonces, esta relación presenta que el voltaje de salida va a cambiar o cómo cambia con respecto al voltaje de entrada y no depende para nada de la forma de onda de entrada que alimenta el circuito. Vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un primer caso de este ejercicio de la característica de transferencia. Tenemos un circuito, es el mismo circuito, un diodo ideal y una resistencia en serie. Aquí está la R en serie y el diodo ideal. Ambos circuitos son equivalentes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el voltaje de 0 aquí se observa en la resistencia, en cuanto que el voltaje de 0 acá se observa en el diodo. Vamos ahora entonces a entender cómo trabaja este circuito. Para ello vamos a suponer condiciones de comportamiento del voltaje Vs. Voltaje B es el voltaje de entrada que, como se indica anteriormente, no depende del circuito de su forma, si es una forma sinusoidal, triangular, diente de sierra o cualquier otra forma de este voltaje Bs, el comportamiento del circuito será prácticamente el mismo desde el punto de vista de la característica de transferencia que queremos analizar. Entonces, primer caso, el voltaje Bs igual a 0. Cuando B es igual a 0, este Bs es igual a 0, entonces el sistema no tiene voltaje, no tiene fuerza que empuje la corriente, entonces por ende la corriente necesariamente será
0, corriente en el circuito que está en serie, y esto hace que el voltaje de 0, dado que la corriente es 0 por ley de Ohm, V igual a R por I, el voltaje de 0 es 0. En tal caso también se tiene que el voltaje en el diodo, como una constante, es 0. O sea, el voltaje en el diodo indica que está apagado el diodo, que está apagado en este caso. Entonces el sistema está totalmente sin energía porque la fuente de voltaje está apagada. Entonces V0 igual a 0. Se indica entonces aquí en este gráfico donde Vs está aquí en el eje horizontal y V0 está aquí en el eje vertical. Entonces cuando Vs es 0, tenemos esta coordenada aquí en el medio. Entonces Vs igual a 0 corresponde a V0 igual a 0 también. Por otro lado, cuando Vs es menor a 0, entonces el diodo queda polarizado inversamente. Vs menor a 0 corresponde a que la polaridad más estuviera aquí abajo y aquí arriba está la polaridad menos. Entonces con ello el diodo queda polarizado inversamente y equivale entonces a un circuito abierto, a un switch abierto. Por ende, la corriente es 0. Entonces la corriente es 0. Y una vez más, por ley de Ohm, voltaje de 0 es igual a R por I, es 0. Entonces cuando V es menor a 0, el voltaje de 0 también es 0, lo cual se observa en esta gráfica. Cuando Vs es negativo, V0 es 0. Toda esta línea aquí 0, viene 0, 0, 0 desde el infinito. Todo esto en 0. ¿Qué se observa entonces aquí en esta parte de abajo de la ecuación, donde tenemos que V0 es igual a 0 cuando Vs es menor o igual a 0? Entonces aquí incluyendo los dos casos anteriores, este caso de Vs menor a 0 y el caso anterior de Vs igual a 0. Ahora miremos el caso cuando Vs es positivo, mayor a 0. En tal caso entonces el diodo queda polarizado directamente, entonces en este caso es un switch cerrado, es decir, el voltaje en el diodo es 0 porque es un diodo ideal, la corriente existe, corriente es mayor a 0. Entonces tenemos acá que como este queda como un corto, aquí el diodo queda como un corto. Entonces este más pasa aquí, el menos está aquí abajo y nos queda que V0 exactamente igual a Vs. Lo cual se observa en esta gráfica mostrando con la pendiente 1 que V0 es exactamente igual a Vs con pendiente 1. Lo cual también queda mostrado aquí en esa parte de la ecuación mostrando que V0 es igual a Vs si Vs es mayor que 0. Vamos ahora a ver el circuito de la parte inferior, que es la otra cara de la misma moneda. Como indicaba al comienzo es el mismo circuito. Entonces comencemos con el primer caso, Vs menor a 0. Entonces Vs menor a 0 corresponde una vez más a que esté más aquí abajo y menos aquí abajo. Entonces vemos que el diodo otra vez queda polarizado inversamente. El diodo se abre, el diodo queda como un circuito abierto, la corriente no puede circular, la corriente es entonces 0, y como queda abierto la corriente es 0, ¿cuánto vale VR? Entonces el voltaje en la resistencia por ley de Ohm es igual a 0, como aquí entonces no cae nada de voltaje, es 0, entonces vemos que V0, entonces V0, como queda abierto este diodo, es exactamente igual a Vs con pendiente 1, que es lo que vemos aquí en la parte de la gráfica. Cuando Vs, que este es el eje de Vs, es negativo, V0, que es todo esto, es también negativo, entonces queda V0 igual a Vs con pendiente 1. El caso entonces en que el diodo está abierto. Cuando Vs es igual a 0, una vez más no hay energía en el circuito, entonces la corriente es 0, porque no hay energía que fluya en el circuito. El voltaje en la resistencia es 0, por ley de Ohm, y por ley de voltaje de Kirchhoff, el voltaje es 0, solo queda la opción de que sea 0 también. Es decir, cuando Vs es 0, entonces V0 es también igual a 0. Entonces eso se ve en la parte aquí inferior, cuando V0 es igual a Vs, siempre y cuando Vs sea menor o igual a 0.
Entonces combinamos el caso anterior con este caso. Cuando BS es 0, B0 es 0, porque es igual a BS, y en el negativo B0 es igual a BS en la parte negativa que se mostraba aquí en la explicación anterior. Vamos a ver ahora el último caso. Cuando BS es positivo, entonces tenemos que hay forma de que haya corriente en el circuito, más aún porque el diodo está polarizado directamente. Entonces su polaridad directa, como es un diodo ideal, ¿qué quiere decir? Que el diodo se cierra, que el diodo es un corto. Es un corto, y al ser un corto, ¿cuánto vale B0? Entonces B0 es igual a 0 porque es el voltaje de un corto. BS mayor a 0 implica que la corriente existe, hay voltaje también, entonces BR es mayor que 0. De hecho BR es mayor que 0 y es igual a BS, y esto hace que B0 sea igual a 0, lo cual se indica aquí en esta parte. Cuando BS es positivo, B0 es igual a 0, toda esta línea acá es 0. Entonces también está aquí en la parte superior de la ecuación que si BS es mayor a 0, B0 es un corto, porque un corto, una vez más, por el corto que implica el diodo estar encendido es un corto, en este caso el diodo ideal. Entonces tenemos acá la línea 0 permanentemente hasta BS positivo, todo lo que sea Y positivo, de este valor del voltaje BS. Como mencionaba al comienzo, los dos circuitos son el mismo circuito, entonces se observa que el voltaje B0 en el diodo más el voltaje B0 en la resistencia, por ley de voltaje de Kirchhoff, debe ser BS. El voltaje en el diodo más el voltaje en la resistencia, por ley de voltaje de Kirchhoff, debe ser igual a BS. Voltaje en la resistencia más el voltaje B0 siempre debe ser igual al voltaje BS en todo circuito. ¿Por qué? Por la ley de Kirchhoff de voltaje, la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, ¿qué pasa? Este B0 es el voltaje en el diodo y este B0 es el voltaje en la resistencia. ¿Qué pasa si sumamos estas dos gráficas? Entonces, al sumar estas dos gráficas, ¿qué tenemos? Tenemos una sola gráfica, una línea recta que atraviesa el eje en la parte positiva, que corresponde a esta, y en la parte negativa, que corresponde a esto. Si esto acá es el mismo sistema, si acá tenemos BR más B0 o B de diodo, entonces tenemos una línea recta dependiente 1 todo el tiempo, es decir, BR más el voltaje en el diodo siempre por la pendiente 1 es igual a BS. Entonces la suma de esas dos gráficas nos confirma la ley de voltaje de Kirchhoff, también en el circuito con diodos. Ahora en esta imagen tenemos otra aplicación muy frecuente de circuitos con diodos, que es tener una fuente AC, BS, y además en el circuito una fuente DC, aquí muestra como BB. Vamos ahora a entender cómo trabaja este circuito, también en serie con la fuente AC, un diodo ideal D, una resistencia R y la fuente DC BB. En la parte inferior también el mismo circuito, la fuente AC, la resistencia, el diodo ideal y la fuente BB. Pero vamos aquí a determinar el B0 en puntos distintos. Aquí B0 es entre la resistencia y la fuente, y aquí B0 es entre el diodo y la fuente. Vamos ahora a entender entonces cómo trabaja cada circuito. Como primer caso, miremos cuando el voltaje BS es negativo, BS negativo. En tal caso entonces el diodo queda polarizado inversamente, tenemos el más que quedaría en realidad abajo, el menos quedaría aquí arriba, y el diodo queda polarizado entonces inversamente, porque queda con el más acá y el menos de este lado. Entonces el diodo estaría comportándose como un sistema abierto, como un circuito abierto. Por ende, la corriente no existe, la corriente es igual a 0. El voltaje entonces en la resistencia tampoco existe, o sea, BR es igual a 0 porque no hay corriente, ley de Ohm, R por I es 0. Ello hace entonces que el voltaje B0, como aquí estamos con voltaje 0 en este punto de la resistencia, entonces B0, este voltaje acá, es exactamente igual
al voltaje de la fuente VB. Vs, cuando es negativo, hace que V0 sea igual a VB. Entonces V0 es igual a VB positivo. Miremos ahora el caso cuando Vs es igual a 0. Cuando Vs es igual a 0, entonces de nuevo no tenemos energía en el circuito, la corriente es igual a 0, más aún porque vemos que la fuente DC VB tiene polaridad inversa para el diodo, es decir, no hay corriente en el sistema. De nuevo entonces el voltaje en la resistencia es igual a 0, el voltaje en la R es igual a 0, y de nuevo una vez más tenemos que como el voltaje en la R es igual a 0, aquí el voltaje es 0, entonces de nuevo este voltaje V0 de nuevo va a dar VB, o sea una vez más el voltaje V0 es igual al voltaje VB, que se muestra aquí en este punto. Cuando Vs es 0, vemos acá que V0 es igual a VB. Miremos ahora qué sucede cuando Vs es positivo, mayor a 0. Asumiendo que el voltaje VB es positivo, entonces el voltaje Vs mayor a 0, pues depende cuánto vale con respecto a VB. Como acá está Vs, en este punto está Vs, y acá tenemos a VB, entonces la polaridad del diodo va a quedar determinada en función de quién es mayor que quién. Si Vs es mayor a VB, entonces el diodo alcanza a quedar polarizado directamente. Con ello entonces el voltaje en el diodo será igual a 0 y el diodo entonces queda definido como corto, como un circuito cerrado. La corriente existe y eso hace que el voltaje VR también exista. Y dado que el diodo queda como un corto, entonces este más de la fuente queda totalmente visto aquí y el menos de la fuente queda visto acá. Es decir, V0 es igual, en esa condición es igual a Vs, porque pasa tal cual de aquí para acá y de acá para acá. Entonces queda V0 igual a Vs, es decir, nos queda que para Vs mayor a Vb, lo que está mostrado acá, para Vs mayor a Vb, V0 es exactamente igual a Vs con pendiente 1. Entonces aquí está la pendiente indicando que V0 es igual a Vs para la condición mostrada acá, Vs mayor a Vb. Vamos ahora a ver el circuito inferior mostrado en esta figura, de nuevo con las condiciones de Vs que hemos analizado. Primera condición, de nuevo, Vs negativo. Cuando Vs negativo, semejante al circuito anterior, entonces no hay corriente en el circuito. Vs negativo implicaría que el más esté abajo y el menos esté arriba, y por ende entonces el circuito, o mejor el diodo, queda con polaridad inversa. Entonces él se comporta como un circuito abierto, el diodo queda abierto por la polaridad inversa. La corriente en el sistema es igual a 0, entonces corriente es igual a 0, por ende el voltaje en la resistencia, este VR, es también igual a 0. Entonces, ¿qué sucede? Que este voltaje acá más pasa aquí tal cual, el menos tal cual acá, y tenemos que entonces V0 es exactamente igual a Vs, lo cual se observa aquí entonces en la figura, mostrando que cuando Vs es negativo, aquí está el lado negativo menos Vs, vemos que V0 es exactamente igual a esto con pendiente 1. Entonces aquí está V0 igual a Vs. Ambos son negativos, tanto como Vs negativo, también lo es V0. El siguiente análisis es Vs igual a 0. Como Vs igual a 0, no hay corriente en el circuito, entonces la corriente es 0, de nuevo. Por ende el voltaje de la resistencia es 0 por ley de Ohm. Y una vez más, este más, como este voltaje aquí es 0, es como un corto, entonces este más pasa aquí, el menos pasa acá, y otra vez V0 es igual a Vs, que es igual a 0, que lo vemos aquí en la gráfica en esta coordenada del medio. Aquí Vs es 0 y V0 es igual a 0 también.
Ahora aquí es importante anotar que la polaridad inversa del diodo, es decir, la condición de que la corriente es igual a 0, o de lo que es lo mismo, la polaridad inversa del diodo, depende de la relación del diodo, entre Bs y Bb. Observamos acá que si Bs es menor a Bb, Bb tiene polaridad inversa para el diodo. Miremos acá está el más. Entonces, para esta polaridad del voltaje de B, el diodo está polarizado inversamente y Bs está asociado a esta parte del circuito. Entonces, si Bs es menor a Bb, entonces hace que el circuito diodo continúe abierto. Solo cuando Bs sea mayor o igual a Bb, el diodo podrá cerrarse, el diodo podrá ser un circuito cerrado. Y en tal caso la corriente existe, y en tal caso el voltaje en la resistencia también existe y será mayor a 0. Cuando esto ocurre, entonces, ¿cuánto vale B0? Pues el diodo es un circuito cerrado, como acabamos de decir. Es un corto acá en el diodo. Y por ende, entonces B0 de este punto más a este punto menos es un corto más BB. Es decir, B0 es igual a BB. Entonces vemos aquí en la gráfica que cuando Bs, aquí está Bs, es igual, cuando Bs es igual a Bb, aquí está Bb, B0, que está aquí, es igual a Bb. Todo esto es Bb. Entonces Bs, si Bs es mayor a Bb, una vez más el diodo se cierra y como es un corto, entonces hace que B0 sea igual a Bb, que es lo que vemos aquí en la parte del circuito, que al diodo cerrarse, al diodo estar aquí en un corto, este voltaje acá, entonces sabemos que es 0 por un corto, entonces tenemos 0 de aquí, porque es un diodo ideal, más Bb, nos da entonces que B0 es igual a Bb. Entonces 0 más Bb igual a Bb en este caso. De esta manera entonces hemos aprendido a deducir la característica de transferencia, es decir, B0 versus Bs para cada circuito con diodo, usando diodos ideales. Pregunta que quedaría entonces abierta para esa parte sería ¿qué sucede si el diodo no es ideal, sino que es un diodo de silicio? Pregunta abierta para que ustedes piensen. Con un diodo de silicio entonces sabemos que el diodo de silicio tiene un voltaje de caída aquí que ya no es 0, sino que es constante positivo generalmente. Entonces, ¿cómo se modificaría esta gráfica? ¿Qué pasa con esta gráfica? Cuando el diodo tiene una caída constante distinta de 0. Entonces queda la pregunta en abierto para que ustedes la resuelvan. Entonces con esto terminamos esta videoclase, donde entonces al final muestro acá las referencias bibliográficas para complementar el estudio de esta unidad. Hasta pronto.